Capítulo 8 de Eclesiastés. Capítulo 8 de Eclesiastés. Bien, veníamos viendo de dos capítulos. Vimos uno la semana pasada. Y a partir de hoy vamos a ir viendo un poco más detallado. Más allá de que el libro es bastante sencillo en la idea, o sea, el tema del libro es sencillo, ya lo vimos. Está siempre, cada domingo de Eclesiastés vimos el tema, ¿sí? No desesperarse, no preocuparse, no apurarse, no tener ansiedad, tranquilizarse, disfrutar del bien que uno tiene y esperar, porque todo depende de Dios. Ese es básicamente el libro de Eclesiastés, más allá de la vida que puede ser injusta, de que las cosas no pasan como uno espera, o como se supone que deben pasar, esperar en Dios es lo único que se puede hacer. Como el tema general es ese, bueno, creo que conviene ir mirando un poco más detallado, así que hoy vamos a ver el capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Sí? Hoy vamos a ver solamente 8 versículos. Y vamos a ver consejos para la vida, en particular sobre cómo comportarse frente a alguien que tiene autoridad. Y en el pasaje este se habla de un rey. ¿Sí? En aquella época había reyes. Hoy ya casi no hay reyes, prácticamente no existen. Y además difícilmente uno se tenga que cruzar con un rey en algún momento de su vida. Pero podemos tomar las palabras, el consejo, para saber cómo comportarnos frente a una persona que tiene autoridad. ¿Sí? Que le fue dada autoridad. Tiene más autoridad que nosotros. Vamos a leer el versículo 1, vamos a ir uno por uno, versículo por versículo. Dice el capítulo 8, versículo 1 de Eclesiastés: ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Si se acuerdan, el capítulo 7 terminaba diciendo que todos son necios en el mundo. ¿Sí? Busqué, no encontré un solo hombre sabio que dijimos que era una palabra profética hablando de Cristo y no encontré ninguna mujer, es decir, no encontró a nadie salvo Cristo que sea sabio en el mundo. Y el capítulo 8 empieza relacionando con eso, dice, ¿quién como el sabio? O sea, como diciendo, el sabio es alguien respetable, alguien importante, alguien que tiene cierta característica que otros no tienen. ¿Quién se puede comparar con el sabio? ¿Quién como el que sabe, por su sabiduría, la declaración de las cosas? Declaración tiene que ver con el sentido, con la interpretación de las cosas. O sea, ¿quién como aquel que entiende las cosas? Y en el contexto de Eclesiastés, ¿quién como aquel que entiende la vida? Que entiende por qué las cosas son como son, que entiende cómo comportarse. Ese que entiende es alguien que destaca, que no tiene comparación. O sea, se lo puede comparar solamente con otro que entiende lo mismo que él. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Eh, Esta expresión de iluminar su rostro tiene que ver con una actitud. Si leemos Números, capítulo 6, número 6, del 22 al 27, vamos a leer la bendición que tenían que pronunciar, o que tenía que pronunciar Aarón, la bendición sacerdotal. Número 6, del 22 al 27, dice así: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Acá tenemos la expresión de un rostro resplandeciente. ¿Sí? Está diciendo que los sacerdotes tenían que bendecir al pueblo con esta expresión: que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. ¿Qué significa entonces el rostro resplandeciente? La bendición de Dios. En este caso es, si Dios te mira con un rostro resplandeciente, es lo mismo que decir que hallaste gracia a sus ojos.
Si Dios hace resplandecer, si Dios brilla su rostro para con vos, significa que hallaste gracia a sus ojos. Significa que te está bendiciendo, que te está guardando, que tiene misericordia y que pone paz en vos. Entonces, cuando dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro, quiere decir que transforma al hombre en una persona bondadosa, una persona que bendice. Y por eso dice, la tosquedad de su semblante se muda. Es decir, una persona que vive amargada o que vive triste, que tiene la expresión dura de su rostro, con la sabiduría, y por supuesto una persona así tiende a ser menos amable, la sabiduría transforma a esa persona de tosca, de triste o de dura, de severa, en una persona de rostro iluminado, es decir, bondadosa, amable, que sabe entonces cómo comportarse con las personas, cómo dirigirse a las personas. Entonces, ¿quién como el sabio? No hay nadie en el mundo. ¿Quién destaca? El sabio, el que entiende la vida y el que sabe cómo comportarse, porque la sabiduría le ilumina el rostro, le cambia la forma de tratar a las personas y entiende cómo comportarse entonces. Y en ese contexto es que da el consejo en el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y acá empieza el tema de hoy, cómo comportarse delante de un rey. ¿Sí? El sabio entiende, ahora lo vamos a ver también, lo clara de vuelta, el sabio entiende por su sabiduría, el sabio cambia, ilumina su rostro con la sabiduría y se comporta delante del rey como corresponde. Entonces el consejo es guardar el mandamiento del rey. Y aunque ahí dice y la palabra de juramento de Dios, tendría que ser por la palabra de juramento de Dios. Es decir, se juraba lealtad al rey en aquella época. Y bueno, creo que en los países donde hay reyes, creo que también se jura lealtad al rey. Y entonces estás jurando, estás haciendo un juramento. Por causa del juramento que hiciste, guarda el mandamiento del rey. Es decir, hace caso a las órdenes del rey. Y hoy ya no juramos, bueno, prácticamente no hay reyes. No hay juramento por el cual se deba respetar a las autoridades. Uno no jura lealtad al presidente, uno no jura lealtad al gobernador, no jura lealtad a las personas. Pero sí hay mandatos en la Biblia que hablan acerca de cómo uno debe tratar con las autoridades. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Dice así, 1 Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, esto es el gobierno, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y la orden es bastante clara, se debe honrar a las autoridades y guardar el mandamiento del rey. Encima dice, ya sea rey, ya sea gobernadores, sea quien sea que está en el poder, el cristiano debe obedecer las leyes que vienen del poder. Y tenemos más. Si leemos Romanos, capítulo 13, en Romanos capítulo 13, versículos 1, 2 y después el 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad,
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, se hace hincapié en la idea de que el cristiano debe respetar a las autoridades, porque dice ahí claramente, Dios puso a esos hombres ahí. Si tienen el poder, es porque Dios se lo dio. Y esto es lo que reconoció Jesús cuando estaba por Pilato. Pilato le dice, ¿por qué no me respondes si vos sabés que yo tengo autoridad para mandarte a crucificar o salvarte? Y Jesús le responde sabiamente, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada del cielo. Entonces, todos los que están ahí, aunque hayan llegado con trampas, con sobornos o con lo que sea, llegaron ahí porque Dios los dejó llegar, porque Él los puso. Sin embargo, hay límites en la obediencia que uno le debe a esas autoridades. En el mismo capítulo de Romanos 13, entre el versículo 2 y el versículo 7 que leímos lo siguiente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, las autoridades están puestas ahí por Dios con un fin que ellos deben cumplir. ¿Cuál es? Alabar o hacer bien al que hace bien y castigar al que hace mal. En el momento en el que ellos se desvían de su mandato, uno no debe obedecer estrictamente todo lo que dice, porque se desviaron de su mandato de hacer el bien. Hay un límite a la obediencia debida a las autoridades, y uno es cuando se desvían de su tarea, de hacer el bien al bueno y de hacer mal al mal. Y Pablo le dice algo parecido sobre respecto a las autoridades a Tito, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Tito 3, del 1 al 3. Dice así, recuérdales que se estén sujetos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y miren el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, esos hombres que están ahí en el poder, aunque no habla específicamente de ellos, sino de todos los hombres, incluidos ellos, tienen esas características. Y se hacen las cosas mal porque son malos, porque son rebeldes, insensatos, necios, porque no tienen a Cristo. Entonces, tener paciencia y entender su comportamiento y no te hagas el rebelde, porque vos también estuviste en esa posición. Entonces, entendiendo eso, es que también Pablo, a Timoteo en este caso, en la primera carta, en el segundo capítulo, versículos del 1 al 3, les dice, ¿sí? Primera Timoteo 2, del 1 al 3, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ellos pierden su autoridad cuando hacen lo que no tienen que hacer. Y nosotros debemos orar por ellos, en ese caso. Y entender cuál es su posición de autoridad, cuál es su posición de espiritual, y orar por ellos, para que todos podamos vivir quieta y reposadamente en donde estemos. Y entonces el consejo es guardar el mandamiento, seguir las leyes, las órdenes, por causa del Señor, porque ellos están puestos ahí por Él. Ahora, la obediencia tiene ese límite, en que en el momento en que se nos exige que hagamos algo que no corresponde, no se debe obedecer, sino que al contrario, se debe orar por ellos para que podamos vivir en paz. Versículo 3 dice: no te apresures a irte de su presencia, en presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Bueno, este es bastante sencillo: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Es no te vayas, o sea, si estás delante de una autoridad, no te hagas el rebelde, ¿sí? Mansedumbre, honra, tranquilo, oración. No te apresures a irte de su presencia, es decir, bueno, ¿cuántas veces tal vez uno mismo o hemos visto a otra gente que se enoja con las autoridades y grita, o patalea o se va? Y entonces no te vayas de su presencia enojado, rebelde, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quiera. Y el versículo 3 es eso: es delante del rey, calma, ¿sí? No te apresures a airarte, se podría decir, a actuar. Y el versículo 4 está relacionado con el 3: pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá qué hace. Es decir, el rey manda. El que tiene autoridad, eso es lo que dice. Y eso es lo que vimos recién, al principio, en el versículo 2, y Romanos 3, y lo deja bastante claro: por Dios fueron puestas las autoridades. Daniel 2:21 dice claramente que Dios pone reyes y saca reyes. Y presidentes, gobernadores los saca él y los pone él, y los va cambiando según sea su voluntad. Y utiliza así mecanismos de las personas. ¿Sí? Llegan bien, llegan mal, llegan por el voto, llegan por fraude, pero él los pone y los saca. Proverbios capítulo 24, versículo 21 dice: temer al rey, temer al Señor, hijo mío, y al rey. Es decir, en un versículo el consejo de este padre a su hijo es: teme al Señor, perfecto, y al mismo tiempo le dice: teme al rey también. Porque claro, otra vez, la autoridad del rey viene de Dios. Entonces el rey tiene esa autoridad, el rey manda. La palabra del rey es con potestad. No te rebeles contra el rey, no te rebeles contra la autoridad. Tiene autoridad delegada directamente de Dios. Pero así como hay límites para nuestra obediencia, no podemos obedecer cada cosa que dice el rey, porque en algún momento, siendo impío, puede su mandamiento hacernos pecar. También el poder propio del poder del rey tiene límites. No solamente nosotros tenemos límites en obedecerlo, sino que el poder de ellos también está limitado. Su autoridad está limitada. Primero, como dijimos antes, ellos tienen que hacer el bien. Ellos están puestos ahí para hacer bien, no para hacer mal. Miren lo que dice Proverbios 31. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Palabras del rey Lemuel, ¿sí? Que la madre le decía al rey Lemuel. En los versículos 8 y 9 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Para eso te ha puesto el rey. Entonces ese es un limitante en su autoridad. Él no tiene autoridad para pasar por encima de las personas. Su autoridad está puesta o le fue dada para hacer bien a la gente.
Y eso está relacionado con lo que dice Deuteronomio 17, que claramente dice Dios que en el momento que tengan rey, el rey debe comportarse de esta manera. 17 de Proverbios, versículos 16 al 20. Cuando tengan un rey, dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que sus corazones no se desvíen, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Las órdenes de Dios para su pueblo, para cuando tengan rey, dice, el rey no tiene que tener muchas mujeres, no tiene que amontonar plata, no tiene que amontonar oro, no tiene que amontonar caballos, no tiene que hacer negocios con Egipto para tener cosas para sí. Ese es un limitante de su autoridad. Tienen que hacer lo bueno y no tienen que hacer lo malo, ni a diestra ni a siniestra, dice, en el medio. Esos son límites de su autoridad. Por eso, cuando cruzan esos límites, están fuera de los límites que Dios le dio, ahí es donde nuestra obediencia tiene que, ya no es estricta y directa y de ojos, con los ojos cerrados, sino que uno tiene que razonar y entender qué es lo que están haciendo. Y después, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 9, dice que el rey también depende de las personas que reinan. En el 8 dice, bueno, si ves opresión de pobres, perversión de derechos, de justicia, vives en la provincia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos, es decir, el rey tiene autoridad, pero depende su bienestar de que, por ejemplo, en este caso, la gente del campo coseche libremente, digamos. Depende de esa gente. Su comida depende del pueblo. En este caso está diciendo. Si no hay pueblo que trabaje la tierra, él no come. Si no hay un pueblo que gobernar, él no es gobierno de nadie. Sobre quién reinar, él no es rey de nadie. Entonces hay otro limitante. El rey necesita sobre quién reinar. Entonces, de vuelta, cuando se pasa de límites, el pueblo empieza a reaccionar en contra de ese pecado del rey. O Dios mismo. Y lo saca. Entonces hay que guardar el mandamiento del rey, porque el rey tiene autoridad. El versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, bueno, ese está bastante, la primera parte está bastante clara, el que guarda el mandamiento, es decir, el que hace caso al rey, no experimentará mal, porque, según leímos, está puesto ahí para castigar a los que hacen mal, no a los que hacen bien. El que guarda el mandamiento, entonces no va a experimentar el mal porque no hizo nada malo. Se supone, así debe ser. Para eso fueron puestos. Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 16. Dice así, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Está hablando más que nada del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, pero es la idea, es la misma. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Si el que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que hace caso, el que obedece las leyes, puestas por Dios en la Biblia directamente, o puestas por los gobiernos que Él puso para gobernar, que Él le dio a los que le dio autoridad, ese puede vivir tranquilo. No tiene que tener miedo de nada.
no va a experimentar ningún mal, salvo que obviamente se desvíe el rey, que puede pasar. Pero no pasa nada. El que obedece las leyes vive tranquilo. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es una frase que parece un poco complicada, pero discernir el tiempo es sencillo, es discernir el cuándo, ¿sí? Entender cuándo, como decíamos recién. El rey tiene límites. Cuando se va por afuera, izquierda o derecha, uno tiene que discernir cuándo, obedecer el mandamiento, y el juicio es el cómo. ¿Sí? El sabio entiende cuándo y cómo hacer las cosas, cuándo y cómo honrar al rey, cuándo y cómo obedecer. Y eso requiere sabiduría, el corazón del sabio, que es lo que vimos al principio en el versículo 1. Quien como el que entiende y discierne el sentido, la interpretación de las cosas, de la vida, de cómo comportarse. El sabio puede hacerlo. Discierne el cuándo y el cómo honrar al rey. Para eso se necesita sabiduría. Y es lo que vimos en el Proverbios, en el capítulo 1. ¿Para qué son los proverbios? Para ser sabios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso es lo que te provee la sabiduría. Uno entiende el tiempo y el juicio cuando es sabio, cuando obtiene sabiduría. Uno entiende cómo debe comportarse delante de una persona de autoridad cuando es verdaderamente sabio. ¿Sí? Y estamos entendiendo o estamos tratando de encontrar la sabiduría, en este caso, cuando estamos frente a las autoridades y vemos y entendemos ahora, Dios puso a todas las autoridades. Nadie llegó ignorando el mandato de Dios, la voluntad de Dios. Todos llegaron ahí porque Dios los puso ahí, porque Dios les delegó cierto poder. Y hay una forma de comportarse delante de las autoridades. Entonces estamos tratando de encontrar esa sabiduría para discernir el tiempo y el juicio. Versículo 6, porque para todo lo que quisieras hay tiempo de juicio. ¿Sí? En general, para todo lo que quieras hay un tiempo de juicio. Estamos hablando de un caso en particular, pero para todo hay un tiempo y un juicio. Hay una forma de hacer las cosas y hay un tiempo de hacer las cosas, que ya vimos en el capítulo 3, que el tiempo depende en realidad de Dios. Y uno lo que tiene que hacer es discernir ese tiempo de Dios para saber cuándo. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y acá encontré dos interpretaciones de esta palabra, de que el mal del hombre es grande sobre él. Uno, que el mal del hombre son dificultades, son obstáculos que se le puede presentar a uno. Y entonces, frente a los obstáculos, uno tiene que discernir el tiempo y el juicio. Uno tiene que ver la forma de hacer las cosas bien, incluso cuando hay obstáculos, incluso cuando se presentan problemas. Uno de los problemas puede ser el rey se desvió de su camino. ¿Cómo hago ahora entonces para obedecer? Bueno, ese puede ser un mal que se presente. O cualquier obstáculo que impida cumplir con la palabra de Dios, con la obediencia al Rey Supremo. Pablo en el capítulo 11 de 2 Corintios 11 del 24 al 28, describe muchos problemas que tuvo cuando fue misionero y cuando estuvo predicando el Evangelio. E incluso dice peligros de judíos, peligros de falsos hermanos, peligros de tormenta, un montón de cosas, un montón de obstáculos que se le presentaron tratando de honrar al Señor. Y él encontró, por ejemplo, en el versículo 33 del mismo capítulo, 2 Corintios 11, 33, eso es lo que tuvo que hacer en un momento.
Del 32 leemos: en Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El tiempo y el juicio. Lo que tuvo que hacer para poder seguir predicando el evangelio para honrar al Señor. ¿Sí? Se le presentaron problemas y él discernió un tiempo y un juicio y resolvió de esa manera. Esa es una interpretación que encontré de esta parte. Otra interpretación tiene que ver con el versículo 7. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser quien se lo enseñará. La segunda interpretación encontré que la que más parece tener sentido y la que más coincide en los comentaristas es que el mal grande del hombre es que no conoce su futuro. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser ni cuándo, y el cuándo haya de ser quien se lo enseñará. El mal del hombre vendría a ser entonces su ignorancia del futuro, su incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y entonces la idea sería de que ya que no podemos ver el futuro, no podemos ver lo que va a pasar más adelante, si va a haber cosas buenas o cosas malas, lo ideal es pensar en el presente. O sea, uno discerniría el tiempo y el juicio enfocándose en el presente, en el ahora. Y eso leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio entiende que debe enfocarse en el tiempo presente, que no tiene que estar pensando o teniendo ansiedad por el futuro, porque eso provoca un peso muy grande sobre las personas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cualquier tarea, cualquier responsabilidad, cualquier cosa que se te presente para hacer, hacela con lo que te dé, con lo que puedas, con todas tus fuerzas. Sí, puedes tener más o menos fuerzas para hacerlo en el momento, pero hacelo. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta entonces es el contexto del rey. Delante del rey, uno no puede estar pensando en cualquier cosa, tiene que enfocarse en esa situación, entenderla, discernirla y hacer el mayor esfuerzo por comportarse como corresponde delante de la autoridad. El versículo 8, relacionado con esta idea de no conocer el futuro, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y respecto de este versículo, Matthew Henry, un teólogo, comenta lo siguiente: Dios, en su sabiduría, nos ha mantenido alejados del conocimiento de eventos futuros para que siempre estemos listos para los cambios. Todos debemos morir. Ninguna maniobra de escondite puede salvarnos, ni existen armas de resistencia. 90.000 personas mueren cada día, más de 60 por minuto y uno a cada momento. Qué solemne es este pensamiento. Oh, que los hombres fueran sabios, que entendieran estas cosas, que consideraran su final. Solo el creyente está preparado para enfrentar la solemne convocatoria.
La maldad por la cual los hombres a menudo escapan a la justicia humana no puede protegerlos de la muerte. El malo tiene una tendencia a buscar escaparse de la justicia, a escaparse de la autoridad, pero no se pueden escapar de la muerte. Solamente el cristiano está listo para enfrentarse a ese momento, a ese día, porque sabe que ahí empiezan los mejores tiempos. Entonces el cristiano no intenta escapar ni de la muerte, no intenta escapar ni del rey, ni del gobernante. El cristiano tiene sus pies puestos en el momento, en el tiempo y en el juicio, y sabe cómo comportarse en todo momento. El cristiano no se desespera, no debe desesperarse, aunque no entienda la situación del momento, aunque no entienda lo que está pasando ni lo que va a pasar, sino que tiene que ser sabio y entender cómo comportarse en todo momento, principalmente delante de las autoridades. Ahora, acá estamos hablando de temas o de autoridades terrenales, ¿sí? Reyes, gobernadores, presidentes, pero hay un rey que está por encima de todos, como leímos en el capítulo 5 recién de Eclesiastés. Uno está por encima de todos. Ese rey o ese señor al que Pablo servía, que tenía dificultades, pero él encontraba la forma de seguir sirviendo y de seguir honrando. Un rey que no tiene límites en su autoridad. En Mateo 28:18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo derecho, puedo hacer lo que yo quiera, dijo este rey, en el cielo y en la tierra. Él no tiene límites en su autoridad como tiene límites la autoridad de los hombres. A él se le dio toda autoridad, potestad, sin límites. Y la obediencia a él no es como la obediencia a los reyes, no tiene límites tampoco. Uno tiene límites en la obediencia a los reyes de la tierra, pero no tiene límites en la obediencia a este rey. La obediencia a este rey tiene que ser perfecta y sin excusas. En Juan capítulo 14, versículo 15 dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y no dijo algunos, no dijo más o menos, no hay crisis en esas palabras, sino que el que me ama guarda mis mandamientos, todos, al pie de la letra y de forma perfecta. Y este rey dijo también que nosotros somos la luz del mundo y que nuestra luz debe iluminar nuestras obras para que el mundo las vea y glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Es decir, nosotros tenemos que comportarnos, una orden suya, comportarnos de tal manera que el mundo glorifique al Padre, a nuestro Padre que está en el cielo. Tenemos que tener buen testimonio. Es parte de la orden, mandamiento del rey. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice que en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todo el mundo. Esa es una orden del rey que debe cumplirse. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así que tenemos que ser en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Son órdenes del rey. Es lo que él dejó por escrito que debe ser así. El cristiano debe comportarse de esa manera y su autoridad es perfecta, la obediencia debe ser perfecta. Y dijo que debemos tener buen testimonio, para que nada
nadie tenga nada que decir. Y también dejó otra orden. Al final del Evangelio de Mateo, después de que le dijo toda autoridad me es dada, mandó a los discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que Él les enseñó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también es una orden. Y su autoridad está por encima de la autoridad de los hombres de la tierra. Así que si en la tierra el rey te dice prohibido predicar el Evangelio, como pasa en muchos países, uno debe obedecer al rey que está por encima de esos reyes. Uno debe obedecer a Cristo y rebelarse contra la autoridad terrenal y hacer lo que manda el rey que está por encima de todos, que es Cristo. Uno debe discernir el tiempo y el juicio, conocer los límites de la autoridad de la tierra y entender que los límites de la autoridad de Cristo no existen y obedecerlo a Él de forma perfecta, tal como hizo MacArthur en Estados Unidos. A él se le prohibió, en todo Estados Unidos, prohibieron las iglesias, prohibido abrir, prohibido congregarse. Y él se enfrentó al rey, no solamente al rey, al presidente, al gobernador, a todos, se enfrentó a todo el mundo, a los medios, con tal de honrar a Cristo. Él discernió el tiempo del juicio. Él, no solo él, los pastores que estaban con él, las ovejas, los congregantes, todos discernieron el tiempo del juicio, todos se rebelaron contra la autoridad terrenal para obedecer al Rey Supremo, que es Cristo. Eso es discernir el tiempo y el juicio. Eso es entender quién es el Rey, cómo comportarse delante del Rey. Se debe honrar a los reyes terrenales, a las autoridades terrenales, pero se debe mucha más honra a Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando a los discípulos se les prohibió predicar el Evangelio, los fariseos, ellos respondieron, decían ustedes, digan, a ver, si conviene obedecer a los hombres antes que a Dios. Discernieron el tiempo y el juicio y honraron al rey. Guardó el mandamiento del rey. Todos guardaron el mandamiento del rey de reyes y señor de señores. Desobedeciendo a los reyes terrenales, sí, pero hay una orden que está por encima de otra. Así que, ¿quién como el sabio? El que entiende estas cosas. Oramos y damos gracias a Dios, Padre. Te damos gracias por habernos hablado, una vez más, por darnos consejos para la vida. Lo hiciste en Proverbios, lo hiciste en Job, nos mostraste tu soberanía y seguís haciéndolo en Eclesiastés y de forma muy específica. Que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer esta palabra y que tu Espíritu nos ayude a vencer el orgullo, la soberbia, la arrogancia que muchas veces hace que nos rebelemos contra las autoridades. Recordanos que están puestas por vos, que vos sos el Rey, que delega, pero pone reyes y también los saca, da la autoridad y también la quita. Ayúdanos a entender quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Danos la sabiduría necesaria para discernir el tiempo y el juicio y no pecar contra tu palabra. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.